Hace 499 años, una vida se apagaba lentamente y otra llama comenzaba a arder con fuerza. El rey Fernando el Católico fallecía en una humilde casa de Madrigalejo. A la vez, nacía el imperio más grande del mundo, en el que nunca llegó a ponerse el sol. Madrigalejo hunde sus raíces en los primitivos pueblos celtas que buscaban la fertilidad del río Ruecas. Romanos y árabes también dejaron su huella en este territorio, pero hubo que esperar hasta 1516 para que desde este municipio se escribiera con mayúsculas la historia de España. En 2016 se cumplirán 500 años de la muerte de Fernando el Católico en Madrigalejo. Yo creo que va a ser un conjunto en el que se relacionará lo que es la cultura, la gastronomía y la historia para dar ese impulso a ese quinto centenario que no solo depende de Madrigalejo, sino también depende de Extremadura y de España. ¿Es este el escriba del pueblo? Este, señor. El mal del rey se agrava y el trabajo no es poco. El otro escribano ha comenzado ya. Sígame. Este cortometraje ha encendido la mecha de este quinto centenario. Su director, Rubén García, ha recreado en él los últimos días de Fernando el Católico en Madrigalejo. Laudes ha sido el nombre elegido para volver a contar la historia 5 siglos después. El primer rezo, digamos, es el Laudes, que por cierto significa alabanza. Con lo cual no es algo que esté en las crónicas, pero no pude evitar de algún modo imaginar que podría haber sucedido así, que mientras el rey moría y estaba en su estancia comenzando su tránsito, en la lejanía escuchaba a los monjes iniciar sus rezos. Fernando el Católico partió desde Plasencia con destino Granada. Su ruta tenía Guadalupe y Sevilla como puntos intermedios de descanso, pero su destino estaba escrito en la casa de Santa María de Madrigalejo. La enfermedad del rey avanzaba y era inevitable la parada. El rey, que ya venía enfermo de por sí, se agravó su dolencia. ¿Dónde le iban a llevar? Pues la mejor casa que había en la localidad, que era la casa de Santa María, que era propiedad del monasterio de Guadalupe. Era la tercera vez que visitaba este pueblo como Felipe II o el rey Sebastián de Portugal. De aquella casa se conserva aún la estancia donde murió Fernando el Católico. En 1980 fue declarada Monumento Nacional. Ubicada en los barrios altos del pueblo, fue después del entorno conventual la propiedad más emblemática del monasterio de Guadalupe. Hoy en esta casa recala el testamento real más importante de la España moderna. También forman parte de este cuadro histórico 84 castillos pintados a mano, los escudos de Castilla, de Aragón y de los reyes católicos, símbolos de la nueva monarquía naciente. Cuentan los documentos que constaba de vivienda, de capilla, también había soterraños, había graneros, había cuadras, olivar, es decir, ocupaba 1,5 hectáreas de terreno. La llegada de Fernando II de Aragón supuso un antes y un después para aquel joven escribano de Madrigalejo. Con esta pluma de águila real escribió el testamento del rey. Una señal, ¿no? Una señal imperial, una señal del rey, ¿no? El símbolo del rey, en el que bueno, le cae esa pluma y ya sabe que algo va a pasar, ¿no? Que va a ocurrir ese hecho tan importante que su madre le dijo de pequeño. Pero la inmediatez de los acontecimientos obligaba al rey a tomar la decisión más importante de su vida. Su pretensión era clara: unir los reinos de Aragón y Castilla. Su dilema: elegir a la persona que mejor llevaría a efecto aquella empresa. En aquel desenlace, sus consejeros le acompañaron hasta el último momento. Él, a pesar de ser una persona desconfiada, ¿no?, con todos los temas de Estado y de su gobierno, pues en nosotros tenía gran confianza. Siempre pedía palabra y siempre nuestra opinión era considerada y escuchada, y hasta tal punto que en este caso fue muy meditada, ¿no? Dentro de su agonía final, en sus últimos estertores, por decirlo de alguna manera, fue cuando realmente firmó ese testamento y, bueno, pues él mira a sus consejeros y dentro de la agonía, que estaba ya prácticamente casi muerto, hay un punto de lucidez y de complacencia al saber que había firmado, y había firmado totalmente de acuerdo con lo que él sentía.
Con un temblor premonitorio, Fernando firmó aquel testamento. En el primer rezo del día, el rey se marchaba con el deber cumplido. Carlos I de España y V de Alemania sería el sucesor del reino unificado por Fernando el Católico. Fue a partir de Juana I y de Carlos V cuando un mismo rey, un mismo monarca, gobierna en todos los territorios de lo que conforma hoy España. Una experiencia inolvidable, reconstruir 5 siglos después un hecho de la mayor trascendencia del que todo el mundo estaba pendiente. Es difícil hacerlo. Yo en la cama cuando estaba pensando totalmente en Fernando, en el rey, cómo podría ser ese último momento. Y hay una primera parte muy agónica y una segunda parte dentro de la agonía de sencillez, de complacencia, de dejarse ir y de saber que dejaba todo, o casi todo, lo dejaba plasmado en ese documento que es el testamento. Está la urgencia y el malestar de un estado de velatorio, ¿no? La enfermedad, la agonía, el apagarse poco a poco la vida del monarca, eso también influye y afecta a los personajes. Revivir esa tensión que habría debido a la mala salud del rey, a que estaba realmente ya en proceso de muerte, ¿no? Debatiéndose entre la vida y la muerte, y también al hecho de que llevaban muchos días tomando decisiones muy importantes, que no sabían muy bien a dónde iban a llegar y que todo el orden iba a cambiar. Laudes, un proyecto de amantes de mentes producido por la punta del iceberg que muestra el inmenso patrimonio histórico y cultural de un pueblo como Madrigalejo y de una región como Extremadura que en el 2016 serán la imagen de la unificación de los reinos. Madrigalejo tiene que ser un referente dentro de la historia de España y de la historia de Extremadura, porque aquí se quedó el legado de Fernando el Católico y aquí comenzó la España moderna que todos conocemos hoy. Ese hecho histórico nos tiene que servir como punta para poder seguir destacando dentro de las peculiaridades de nuestra tierra, pero que sin duda no olvidemos nunca que la historia de España se empezó a escribir en Madrigalejo. En este municipio de la provincia de Cáceres, todos arriman el hombro para llegar a 2016 con el pueblo totalmente engalanado. Esta iglesia de San Juan Bautista, que este año celebra su 500 aniversario como antesala de la próxima efemérides. Junto a la Casa de Santa María se encuentra el Museo Municipal, un viaje a nuestro pasado labriego y artesanal con el que conocer la vida de antaño. Restos celtas, romanos, el berraco de Madrigalejo, el toro de Hito, la arracada de oro o tiselas de mosaicos, y este caballo de madera que en su día era el juguete más deseado. Es bueno que vengamos a conocer nuestros antepasados, nuestras raíces, la forma de trabajar y de vivir que tenían antes y nada, y de esta manera brindar un homenaje a la gente que ha vivido antes aquí. Y probar también los platos tradicionales de un pueblo agrícola que ahora se plantea el futuro mirando al turismo. Por delante, un año de trabajo para organizar exposiciones, degustaciones, conferencias, representaciones teatrales o rematar el centro de recepción de visitantes. Todo para volver a ser el cruce de caminos que fue hace 500 años cuando era eje central de los caminos reales. En 2016, Madrigalejo quiere volver a ser esa parada obligatoria que aquí hizo la historia de España cuando llegó la hora de Fernando el Católico.